Nosotros veníamos desde que empezó el programa hablando de dos temas que son muy importantes: el discurso de Milei y el quilombo económico que hay en la Argentina en este momento, quilombo financiero, quilombo del dólar, bueno, lo que vinimos contando. Si ustedes escuchan lo que dijimos nosotros cuando arrancó, veíamos que en el centro del discurso de Milei hay una expresión que repite muchísimas veces más que cualquier otra, que es equilibrio fiscal, equilibrio fiscal, equilibrio fiscal, superávit fiscal, etcétera, etcétera, como pilar, como base del modelo económico actual, que nos va a asegurar construir el nuevo imperio romano o llegar en 30 años a ser una de las 4 potencias más importantes del mundo, cosa que nadie pide. Yo estar un poquito mejor, con ser Uruguay estaría un poco mejor. Bueno, no sé si Uruguay. No, Uruguay. Pero ¿cómo que los uruguayos, pero Portugal, no. ponele. Uruguay Portugal tiene algunos índices, Montevideo sobre todo, de inseguridad que bueno, te la regala. ponele Portugal. Portugal, Portugal. ¿Vos viste lo que pasó con el tranvía de Portugal? Bueno, ¿qué querés? Ningún Bueno, país. No, está a ver, tirame otro. Bélgica. Ah, claro, que ahora querés El frío ser que hace, Bélgica. el frío que hace, Por ¿viste? favor. Finlandia. ¿Finlandia? Sí. Finlandia viene el Queremos sol, ser Finlandia. viene el sol 20 días al año. Bueno, pero con sol. No se puede ningún país, entonces, de acá. No, bueno, digo, Seamos una esto, cosa, seamos un esto. poquito mejor que esto, un poquito mejor. Yo no pido mucho más, pero él quiere ser el imperio romano y todo eso. Bueno, y dice que la base es el equilibrio fiscal. Lo que pasa es que todos los economistas del país que no trabajan para el gobierno, o los 3 o 4 que están ahí dando vueltas siempre, todos te dicen el problema no es solo el equilibrio fiscal, sino que tienes un problema de balanza de pagos, un problema de reservas, un problema de tipo de cambio, etcétera. Y después habló con nosotros Héctor Torres y nos decía lo mismo. Ayer Milei habló para presentar el presupuesto. Está aquí, nos ha visitado muy generosamente Martín Lustó. Martín, bienvenido. Que mira mucho los números y parece que, Noé un poco lo anticipó, hay un contraste muy grande entre el presupuesto sensible del que habló Milei y el presupuesto real que presentó Milei. Hay un contraste muy fuerte entre lo que uno empieza a ver de los grandes lineamientos, porque todavía nadie tuvo tiempo de meterse en los detalles. ¿Viste algo? No, escuché el discurso, vi las proyecciones sobre las cuales después basa el presupuesto, porque el presupuesto es eso, es decir, bueno, a la economía le va a pasar esto y en virtud de esto voy a recaudar tanto y lo voy a gastar así. Son, no sé, debe tener, en general son como 600 páginas, no sé cuántas páginas, vos ya lo empezaste a ver, ¿no? Sí, son un montón, porque bueno, si metes las planillas son como 5.000, no sé. Sí, bueno. Yo qué vi, o qué veo de esto. Primero, que las proyecciones ya están desactualizadas cuando uno mira lo que está pasando. Lo más obvio es el dólar, pero creo que la inflación también, teniendo en cuenta que... Es un dólar que en los próximos 2 años va a estar más barato que el que está ahora. Así es, sí. El nivel de inflación también, para el problema que está teniendo con el dólar, me parece que es un poco... voluntarista, y ni te digo el crecimiento. Porque este año la economía argentina va a crecer 0 con suerte. Cuando vos compares con el año pasado, por algo que se llama rastre estadístico, va a crecer un poco menos de 4. Pero cuando vos compares desde enero a diciembre, va a haber crecido 0 o va a haber caído. Entonces pensar que el año que viene vas a crecer 4,5% es pensar, no sé, otra vez mágico, ¿no? Él dijo, me causa gracia algunas cosas de las que hace Milei. Dice, tenemos que abandonar el pensamiento mágico, y te dice, solo con el superávit vamos a crecer 5. Estamos a la puerta de un crecimiento inimaginable, y si agregamos 2 reformas vamos a crecer 7-8%. ¿Es importante para Argentina tener superávit? Sí. Después, si quieren, profundizamos por qué. ¿Es importante cómo se alcanza el superávit? También. Ahora, esto de que la única manera de crecer en el mundo es el superávit es una tontería, porque el mismo Milei dice que la base de todo es el superávit fiscal, que todos los países del mundo crecen porque tienen un presupuesto equilibrado, y después reconoce que Argentina es uno de los 5 países del mundo que tiene presupuesto equilibrado. O sea, la inmensa mayoría no lo tiene. El problema, todos crecen. El problema de Argentina es otro. ¿Por qué Argentina necesita superávit? Porque tiene un problema reputacional. Argentina, cuando no tiene superávit, tiene que emitir deuda, y como tuvimos varias crisis antes, apenas empezás a hacer eso, se torna insostenible. Entonces necesitas reconstruir reputación, pero es otro tema. Yo que vi ayer, primera reflexión, qué importante es votar. Qué importante es que haya gente en el Congreso que le diga que no y sostenga alguna visión sobre cómo corregir esto de otra manera. Porque si en el Congreso le estuvieran diciendo todo el tiempo que sí, y en la provincia de Buenos Aires se hubieran votado que sí, Milei ni siquiera haría reflexiones sobre lo que está funcionando mal. De hecho, ayer dijo, cuando dice educación, cuando dice salud y cuando dice discapacidad, está reconociendo que ahí metió la gamba.
Entonces, es importante, eso me parece muy significativo, porque entiende que lastimó a algunos sectores. Perdón, cuando no insulta. Cuando no se pone insulta. un traje, Bueno, vos cuando se pensá, pone anteojos. el año pasado, cuando él presentó el presupuesto, fue al Congreso y agredió a todo el mundo. Este año hizo una cadena nacional, es decir, no se sometió a ir al Congreso y se mostró moderado. Ahora, él entiende que agredió determinados sectores. No veo que en lo que él propone esté la solución. Más que nada me pareció que ayer era un intento para la sesión del miércoles, ¿no? Decir, bueno, por favor, no voten esto porque ya lo voy a arreglar. Ahora, cuando uno mira las cifras, no parece, cuando uno mira, por ejemplo, la promesa para universidades, es el mismo presupuesto, un poquito menos si uno ajusta por la inflación de este año al año que viene, o de la inflación del año que viene, comparada con la de este año, es menos presupuesto que este año. ¿Por qué? Porque cuando uno mira a los 4,8 billones, se llega extrapolando lo que pasó este año hasta diciembre. Y si la inflación del año que viene, con suerte, él dice que es 10%... Deberían ser más. Debería ser más. Entonces ahí ya tenés un problema. Después, cuando él dice, van a subir 5% el gasto jubilatorio. No son las jubilaciones. Es la totalidad del gasto. ¿Por qué digo no son las jubilaciones? Porque generalmente hay más altas que bajas. Entra más gente al régimen jubilatorio de los que fallecen y se van. Entonces, generalmente es un gasto creciente, amén de que las jubilaciones de privilegio que él nunca toca aumentan más que las otras. Entonces vos ya tenés ahí... Tenés más gente y hay jubilaciones de privilegio que aumentan más, el 5% no es el aumento promedio para todos. No, no es un aumento promedio para todos. Y con la discapacidad pasa algo parecido, que te digan, bueno, vamos a... Creo que el aumento de discapacidad, cuando dijo 8, no me acuerdo. No 5. le puso número al de discapacidad, me parece. Pero yo quiero explicar lo siguiente. Suponete que vos tenés un aumento, vos ganabas 100 o tenías una pensión o por discapacidad, por ejemplo, que eran 100. Si este año te fueron a 80... en términos del poder adquisitivo, y yo te la subo 5%, eso el año que viene es 84, todavía perdiste 16 mangos. Entonces yo creo que él hace todo el tiempo... Además que te recortan las prestaciones y todo lo que viene alrededor de eso, ¿no? Entonces él hace todo el tiempo este tipo de manipulación de las cifras, y yo creo que las está haciendo y las cuenta así de cara a la sesión del miércoles. ¿Qué veo además? Dos cosas. Primero, lo que muestra esto es que cuando vos dejás crecer un problema, no importa si es discapacidad, jubilaciones, universidades, Garrahan, cuando vos dejás crecer... O dólar. O dólar. Cuando vos lo dejás crecer y crecer y crecer y crecer, en la urgencia, la solución nunca es óptima. Es, bueno, rápido, resolvámoslo. Entonces es un gobierno que dejó no solamente que pasara eso, lo permitió, lo avaló, sino que después te insulta. Entonces, en un momento hay una reacción de esos sectores y a través de esos sectores vía el Congreso y se diseña una solución que es una solución tarde y probablemente no la óptima. Entonces veo eso. Ahora él trata de contrarrestarlo. Bueno, pero ya dejó crecer mucho el problema. Es lo mismo que... Yo tengo una enorme diferencia. Yo creo, como dije antes, que es muy importante el superávit por un problema reputacional. Pero discrepo con él. Y esto me la paso repitiéndolo, pero muchas veces es una verdad de perogrullo, pero es muy importante para mí, que es, vos tenés déficit cuando gastás mal. ¿Por qué? Una sociedad y demandas, ¿no? Está la demanda de Yami, la de Noé... y son muy altas. La de Tamara, la tuya... La de Tamara más. Muy alta. La de Gustavo... No, yo solo demando amor. Él dice que está en la vida para amar y que lo amen. Sí. Dijo eso el otro día. Solo busca eso. Y después hay otras, ¿sí? A las cuales decimos, mira, no son tan prioritarias, no vamos a llegar. Balma no. No, Balma no, ahora no vamos a llegar. Ahora, Palma quiere que Boca se haga campeón. ¿Por Es qué? difícil, pero por ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil que salgamos campeones nosotros. No voy a llegar porque no tengo plata. Ahora, si yo para resolver el problema de Yamila gasto mal, porque gasto de más, porque no gestiono bien, porque me la robo en corrupción de la Andis, al final tengo que gastar más en todo y no llego ni siquiera a resolver lo de Gustavo. Entonces, vos para no tener déficit tenés que gastar bien. En el momento en que empezás a gastar mal, tarde o temprano tenés déficit. Este gobierno no resolvió el tema de gastar bien o mal. Lo que hizo es usar la inflación para cortar todo. Entonces, no resolvió gastar mejor en rutas, no resolvió gastar mejor en discapacidad, no resolvió gastar mejor en jubilaciones haciendo una reforma, pero dándole más a los que menos tienen. No resuelve eso porque no quiere gestionar. El ejemplo de la Andis es paradigmático.
Yo discrepo yo te escuché algunos días decir, tendría que haber 5 millones. Esa cifra surge de la EPH, de la autopercepción de si tenés discapacidad. Pero después hay que certificar si esa es una discapacidad para trabajar o para no trabajar. Tengo evidencia anecdótica de pensiones que se han dado que no se deberían haber recibido por parte de médicos que fueron presionados para darla. Ahora vos decís, supongamos que tengo fraude. ¿Qué tengo que hacer? Primero hacer un barrido. Perdón, porque vos estamos dejando pasar algo. ¿Tenés constancia o lo estás diciendo como un ejemplo? No, yo he tenido médicos que me dijeron, me fui del hospital tal porque... Sí, médicos de hospital público, sí. Pero después, suponete que con esta evidencia voy a empezar a mirar porque quiero resolverlo. Entonces, primero, ¿consultó el gobierno con algún otro organismo que sepa detectar fraude? Por ejemplo, PAM y ANSES tienen que detectar fraude todo el tiempo. No consulta. ¿Consultó con las prepagas que también, o obras sociales? No consulta. Bueno, Arroyo una cosa que decía era, si vos ves que en una provincia está muy por encima que el promedio, ahí tenés. Si vos ves que un médico, de repente, los médicos de repente le ponen 10 órdenes de discapacidad y tenés un médico que hace 200, ahí tenés que mirar. Pero mira, eso no lo hicieron. Ahora me voy a olvidar. Son Chaco, Formosa y creo que Santiago. Tienen el triple que el promedio en porcentaje de la población con discapacidad, el triple que el promedio argentino y 10 veces más que la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Bueno, empieza a mirar por ahí. Hay municipios, hay uno que hubo un caso en Chaco que tiene 18% de su población, no de su población activa, del total de su población con discapacidad. Hay otro en Formosa que tiene el 10%. Empieza a mirar. ¿Confías en que el sector privado contrata a otro prestador privado que certifique, hace un chequeo doble? Y te doy un premio cuando detectás una discapacidad mal dada, fehacientemente comprobado que está mal dada. Tenés 1000 maneras. No tienen ganas. ¿Por qué no tienen ganas? Porque no saben gestionar, o por el otro lado, porque prefieren romper todo el sistema. Cuando Milei dice, soy el topo, no hay que tomárselo livianamente. Yo cuando voté en contra de la ley base, particularmente de la delegación de facultades, dije, yo no le voy a dar facultades a alguien que dice, vengo a romper el Estado, porque no llevaría a mi hijo a un colegio donde el director dice, yo vine a romper la educación. O no entraría a un hospital donde me dice, no, vení tranquilo acá. Que yo vine a romper la salud. Entonces no es una persona que si te dice eso, no estoy para delegarle facultades sin control. Y eso es lo que pasó. Entonces, el superávit es importante en el caso de Argentina, pero llegás y gastás mejor. No están haciendo eso. Después lo otro que ya lo hemos escuchado 1000 veces en Argentina, esta es la única solución. Ya lo dijo Cavallo a fines de los 90. Que una vez nunca hay. Antes vos hablaste mucho, vos hablaste mucho de tema de salud al principio del programa. Nunca hay una solución. Ni cuando tenés el peor diagnóstico. Hay visiones de médicos que son distintas. Te dicen, no, mira, primero hacer rayos y después operamos, o al revés. ¿Cómo es que hay una sola solución? Y él le dijo además, al principio de su discurso dijo, todo esto es gracias al apoyo de la gente. Todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo de la gente. Ahora cuando la gente te dice, che, mira, me parece que algunas cosas hay que cambiar. No, ahora no. No, porque no hay alternativa. Bueno, eso es lo que es problemático. A mí ¿sabes qué? Me acordaba recién cuando hablabas que cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central en la época de Macri y hablaba, debe haber sido esto en 2016, tuve una charla con él y él me decía, no, si suben los precios les voy a meter un torniquete monetario, los voy a obligar a vender todo y a bajar los precios como sea porque nadie les va a comprar. Y yo decía, qué quilombo que va a armar pensaba, porque eso significa, alguna gente no puede bajar los precios, otra va a cerrar, pero es una mentalidad pensada en ese sentido. Cuando vos ves los índices de recesión, a mí me impresionó mucho, el otro día Noé contaba mes tras mes cómo ha caído las ventas minoristas desde enero. Y daba un 20%, ni en hoy salió el dato de capacidad instalada de la industria metalúrgica, ADIMRA, sí. 44%. En pandemia tenía ese dato. Desde la pandemia, salvo en pandemia, nunca en la historia, de los 90, ni con Macri. Ese sector está 15%, alrededor del 15% por debajo de las cifras del 2023. Bueno, entonces vos ves eso y vos decís, claro, hay gente que está pensando en un solo elemento, equilibrio fiscal, que teóricamente te resuelve el tema de la inflación, y ningún otro. No piensa en sector externo, no piensa en la actividad, no piensa en ruta, no piensa en educación, no piensa en discapacidad, no piensa en nada. Es solamente, y me llama la atención que haya gente inteligente que no se dé cuenta que una sociedad es una sociedad, que no a largo, hay como un elemento muy religioso de ellos que dijeron, llegué yo, soy un líder, lo que fue en los últimos 100 años fue un desastre, y entonces me van a apoyar, haga lo que haga.
y de repente un día se dan cuenta con que la carroza se transforma en calabaza y no era lo que pasaba y entonces están ahí boyando, ¿no? Bueno, tiene que ver con una concepción que ellos tienen de cómo se resuelven los problemas de Argentina, que es repetida y repetida y repetida. Yo tengo un economista que trabajó conmigo, que cada vez que entramos en esto, me mandan 2 páginas, te las voy a mandar, de un libro que escribimos con Javier González Fraga, porque me dice, otra vez sopa. ¿Cuál es esa concepción? A ver, es confiar en que estás haciendo algo que va a generar suficiente cantidad de confianza del exterior. Y ese algo que vos generás es el atraso cambiario con altas tasas de interés. En este caso ni siquiera funcionó para la confianza del exterior. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la gente le está pasando lo que le pasa? Porque hay un elemento en el modelo de este gobierno que nunca ocurrió. ¿Qué es esto? Vos pensalo así. Si el gobierno tiene superávit, es que gasta menos, ¿sí?, de lo que recauda. Si el gobierno tiene superávit, alguien está en déficit. Alguien tiene que estar gastando, gasta menos de lo que recauda. Alguien tiene que estar gastando de alguna manera más de lo que le entra. ¿Quién es el que hace eso? Uno tiene superávit, es el Estado. El sector privado está gastando más de lo que gana. ¿Cómo está? ¿Cómo el sector privado gasta más de lo que gana? Si se está consumiendo los ahorros. Un montón de gente te dice, che, mirá, tenía un canuto en dólares, lo tuve que vender y encima lo vendo y no me alcanza para nada. ¿Qué otra cosa? ¿En dónde la gente está gastando más que lo que gana? Se está endeudando. Vos mirás cuánto subieron los préstamos a las familias o la parte financiera de la tarjeta de crédito y aumentó un montón. Entonces la gente dice, che, yo para poder mantener mi estilo de vida y ni siquiera llego, me estoy comiendo los ahorros o me estoy endeudando. ¿Y por qué pasa eso? Porque el de afuera, que es el que tiene que proveer la diferencia para que eso pase, no lo hizo. Entonces, este mecanismo, si no resolvés lo de afuera, que es el riesgo país, sigue, y es la promesa de Milei, lo que dijo Milei ayer es, no importa que ustedes estén pensando ni si han cambiado de opinión, el único camino es el ajuste fiscal, y el año que viene va a haber ajuste fiscal. Si no hay nadie que confíe en la Argentina de afuera, eso quiere decir que mientras ajustan y tiene superávit una parte, el sector privado va a tener que seguir endeudándose o desacumulando lo que ahorró. Ahora, y es lo que está pasando y por eso no hay tracción. Siempre, cada vez que te hablan de hacemos esto para generar confianza en el exterior, lo que se genera es desconfianza en el exterior. O sea, y además es muy curioso, porque cuando vos hablas a la gente del exterior que habla de Argentina, dice, eso es lo que tienen que hacer. Pero hacen lo que los del exterior le dicen y los del exterior se rajan. Entonces yo no entiendo. Digo, hay una cosa que está mal hecha ahí. Pero ha pasado con De la Rúa, ha pasado con Macri, ha pasado con... siempre te dicen, ahora estamos atrayendo a la gente del exterior, estamos generando confianza, y lo que generan es una estampida. Bueno, yo creo que existe esta concepción de que lo que tenés que resolver es el déficit y no cómo gastás. Insisto, ese es el problema. Uno llega al déficit porque gasta mal y no podés corregir grandes rubros del mal gasto a menos que tengas ganas de gestionar y que tengas capacidad de generar algún consenso sobre cómo lo modificás, porque si no, no es sostenible. Muchas veces en los mercados pasan 2 cosas. Uno es que tienen un pensamiento mágico porque no están gestionando un país, y la otra es que quieren ver lo que a ellos les conviene. Milei va a introducir una regla en el presupuesto que trató de introducirla el año pasado, que es, che, y si la economía cae, el ajuste va a ser más grande. Vos decís, che, pero si la economía cae, el ajuste va a ser más grande. ¿Y qué va a pasar con hoy estos sectores que no llegan, que no traccionan la economía, que tienen que endeudarse? ¿Qué va a pasar? ¿Van a subir las tasas? Eso para la gente es un desastre. Todos los países hacen lo que se llama política anticíclica, pero para un mercado que quiere cobrar los bonos es bárbaro. Te dice, perfecto, si ustedes entran en la milladura, ajusten más, que a nosotros queremos que sobre una parte para nosotros. Pero al final no funciona. Más allá de eso, uno escucha que dice, no, las inversiones, ¿sabe cuándo van a venir? Cuando hagan la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Y uno escucha eso y dice, bueno, yo estoy en el mercado laboral, reforma laboral va a ser seguramente cortarme derechos. ¿No? Digo, es lo que uno piensa, espera escuchar reforma, después veremos. Reforma previsional y, bueno, en vez de jubilarme a los 65, voy a tener que laburar seguro hasta los 70, y así con todas las cosas. Pero, ¿cuán necesarias son eso? Porque quizás uno lo ve desde su punto y dice, bueno, quizás yo soy el equivocado. A ver, pasa esto. Vos cada vez que producís algo y competís con alguien de afuera, estás haciendo que tu estado compita con el estado de afuera. Uh-huh. Si tu estado es peor, suponete que vos producís, no sé, cuadernos, y el papel vale lo mismo, el cartón vale lo mismo, la energía vale lo mismo, la mano de obra vale lo mismo, el pegamento vale lo mismo, y es de la misma calidad que afuera,
vos competís. En el momento que tu estado es más caro y peor, vos ya estás afuera de competencia. A menos que hagas qué, a menos que devalúes, a menos que el tipo de cambio sea más alto. Entonces, cada vez que manejamos mal el estado, terminamos con un dólar más alto y ergo somos todos más pobres. Generalmente lo que pasa es que muchas de las reformas que son necesarias se exageran o van en el sentido contrario cuando vos tenés atraso cambiario. Entonces te dicen, no, bueno, no puedo competir. Cuando el tipo de cambio es alto y vos permitís que el productor compita, no hay tanta cantinela por el costo laboral, etc. Ahora, Argentina tiene regulaciones laborales que son muy antiguas. Yo te doy un ejemplo que para mí es muy importante en cualquier reforma laboral. Vos no podés tener retroactividad de convenios que tienen 50 años, porque el mundo cambió mucho. Convenio colectivo de la década del 70, bueno, pues si no acuerdo otro, continúan y continúan y continúan y continúan. En mi opinión, en la reforma laboral vos tenés que decir, mirá, todo convenio que sea del siglo XX, tenés 2 años para actualizarlo. Bien, pero eso, si no se cae. Pero son temas son temas estructurales, pero son temas estructurales para muchos sectores. Si en lugar de pensarlo desde esa perspectiva viene el atraso cambiario, empieza a primar la perspectiva que vos decís sobre las reformas. Porque, tengo urgencia fiscal. No, voy a hacer una reforma que resuelva un problema, sino voy a hacer una reforma que me resuelva la urgencia. Y esas no son las reformas que necesitas. Martín, la situación, es muy difícil que el gobierno cambie alguna de las cuestiones que estamos hablando. ¿Vos qué panorama ves para el 27 de octubre? ¿Qué te imaginas que pasa ese día? No sé, yo trato de no adelantarme mucho porque es justo el momento en que la sociedad habla. Entonces, decirle a la sociedad o anticiparse a lo que la sociedad va a decir no me gusta. Lo que veo es que siento que algo se rompió. ¿Sí? ¿Qué es lo que me parece que se rompió? El gobierno jugaba con 2 cosas, que yo soy el mejor del mundo, tengo el mejor gobierno económico del mundo, tengo el ministro de Economía campeón del mundo y nadie entiende economía como este presidente. Y son todos mandriles, econochantas, son todos un desastre. Y por otro lado, dijo, es la casta la que nos trajo los problemas y la corrupción. Y ahora vemos que está rodeado de casta, que en realidad era el sueño de la casta propia, eso es lo que quería Milei, y que además es un gobierno corrupto. Y por otro lado, la economía ya no funciona. Entonces la gente, me parece, por lo que siento en la calle, que le está diciendo al presidente, mira, todo bien, pero tenés que corregir. Y para corregir tenés que escuchar. Y para escuchar tenés que sentarte y tener predisposición. Él dijo, por ejemplo, que Argentina, solo con el superávit, imagínate si solo por tener superávit los países crecieran 5%. No habría pobreza en el mundo. Si listo, todos tenemos superávit, no funciona así. Pero dijo, y además con las reformas estructurales que tenemos que hacer por consenso, dice él, que no quiere escuchar a nadie que piense un poquito distinto, podríamos crecer al 7, 8% de manera indefinida. Eso no existe. Eso es como decir que si yo me paro acá, delante de la cámara, y me tiro muy fuerte de los cordones de los zapatos, voy a levitar. Bueno, no es así la realidad. Martín, todo el comienzo, me consta que todo el comienzo de estos años de que asumió Milei, para vos fueron muy duros porque tomaste una posición muy independiente del gobierno, pero también de tu propio partido. Bueno, eras como, en el Senado era el tipo que no era kirchnerista, con lo cual no tenías la protección del bloque opositor mayoritario, no te querían los kirchneristas, no te querían los radicales, o por lo menos el bloque del Senado, tampoco los del PRO, tampoco los libertarios. Te seguían por todos lados las cámaras para mostrar cualquier gesto, para triturarte en las redes cuando ellos eran tan fuertes en las redes. Y el domingo se descorrió el velo de que la gente, bueno, por lo menos gran mayoritaria los está rechazando. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentís en la calle? ¿Qué sentías antes en la calle? ¿Qué te pasa? Yo creo que la calle es muy distinta de lo que son las redes, ¿sí? Vos sabés que yo hago mi vida, voy caminando con mi hijo, no sé, al barrio chino a comer y está lleno de gente y no siento eso en la calle. Sí, hay algo que pasa, que es que si a vos te agreden todo el tiempo, hay un momento, a vos te ha pasado también, que no es la mirada del otro, es tu mirada sobre la mirada del otro. Entonces, no está bueno. Pero yo creo que lo peor que pasó no es lo personal, porque yo elegí dedicarme a esto, entonces es parte del costo de tener una postura. Nunca me imaginé que tener una postura y tener diferencias, por ejemplo, con la ley bases, donde yo dije, metamos en la ley... Era ley bases y puntos de partida para la reconstrucción de la Argentina, no tenía obra pública, no tenía educación, ni tenía jubilación. No tenía nada. Yo peleé para eso, tenía
condimentos que parecían muy injustos, el blanqueo, que no tenía ningún costo. Yo decía, al que blanquea más de $200.000, cobrémosle algo. El que blanqueaba podía entrar a una rebaja de impuestos a los bienes personales y estabilidad tributaria por 15 años. El RIGI era un disparate de cómo estaba diseñado. Que no sirvió para nada. Sí, sirvió para bajarle impuestos a un montón de proyectos que ya se iban a hacer. Pero todavía lo nuevo que no se iba a hacer, todavía no vimos nada. Entonces ahí perdimos impuestos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nunca me imaginé que tener posturas que me parece a mí que son rigurosas, yo raíz entera la ley base con un equipo muy grande para corregirla, iban a acarrear tanto costo desde el punto de vista de agresividad del presidente y de todos sus troles. Pero a mí me parece que el problema no es la agresión hacia vos o hacia mí, el problema es lo que le está pasando a la sociedad. Entonces yo cuando veo que se acerca la votación de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires vota así, me parece un gran llamador que por ahí en el Congreso lo estás tratando de hacer y no funciona. Decir, che, esto no está funcionando. Milei cree que todo el mundo está de acuerdo con lo que hace y que el que no esté de acuerdo la va a pagar. O merece cagar en un balde. Y la gente le dijo, che, mira, te elegimos porque estamos cansados del pasado, pero te vamos a llamar la atención porque este rumbo no está bien y queremos que escuches. Eso me parece a mí muy importante y abre una válvula al sistema. Para eso votamos. Cuando Caputo dice, ¿para qué votamos cada 2 años? Bueno, es cierto, hay un montón de países que no votan cada 2 años. Pero estoy seguro que cuando Cristina era presidente, Caputo quería votar en las intermedias. Claro. Porque le quería llamar la atención de que las cosas no estaban bien. Y de hecho las intermedias fueron muy importantes. Menos mal que hay elecciones cada 2 años, menos mal. Fueron muy importantes para modificar el rumbo de aquellos que se quieren quedar para siempre en el poder. Porque, entre otras cosas, entienden que la social dice, con esto no. Entonces yo cuando vi la votación no es que sentí alivio personal, porque a mí me sigue preocupando la misma cosa que me preocupaban cuando tuve todas esas posturas, que no están corregidas y van en muy mal rumbo. Lo que me pareció importante es que la sociedad le dijera, mira, no, todo bien, pero no, así no, de esta manera no, hay otra manera de corregir estos mismos problemas. Eso me parece fundamental y eso sí me produce, no sé si alivio. Digo, mira, perfecto, hay una manera, la sociedad está diciendo, de esta manera no, busquemos otra manera para corregir las cosas que nos aquejan de hace mucho tiempo. Eso sí me parece fundamental. Lamentablemente, la primera reacción de este gobierno es siempre decir que el otro no tiene razón. Y en el caso de decir, pero al final en la matanza les gusta cagar, es arrogarte el derecho de pensar que vos sabés cómo votar y los demás no. No es algo mucho más profundo que la pobreza, ¿no? La pobreza es decir, al final, acá hay 2 tipos de ciudadanos. Unos que sabemos cómo votar y los demás que no tienen ni puta idea. ¿Y vos quién sos para decir eso? Martín Lustó, Tamara, ¿querés preguntar algo? No, a mí me gustó la frase que si se ata los cordones vale evitar. Es lo único que me quedó, no lo había pensado. Si me los ato, no. Si tiro fuerte de los cordones. Tira fuerte vale evitar es lo único que me quedó y es espectacular. ¿Y a vos te pareció que tal vez funcione de esa manera? Sí, no, el resto no hay salida. Digo, la conclusión de todo lo que dijo el país, no hay salida. ¿Yami, querés preguntarle algo? No, me encantó. Me estoy muy atenta escuchándolo. Muy atenta escuchándolo. Sí. Martín Lustó estuvo con nosotros. Gracias, Martín. Gracias. Son las 9:50 de la mañana. Salimos a la vuelta en la tanda. Tenemos algo más para hablar de política e información, pero me parece que vamos a salir un ratito de ahí. 9:50, seguimos juntos. Radio con Voz. 80